¿Qué es el urbanismo? El urbanismo es todo aquello que constituye la organización de edificios y espacios de una ciudad acorde a un marco normativo, teniendo en cuenta la estética, sociología, economía, política, tecnología y diseño de una ciudad. Una vez explicado esto, comencemos. Nuestro recorrido empieza más o menos por el año 4000 a.C., con el asentamiento de los sumerios en la Baja Mesopotamia. Debido a la zona en la que se encontraban y a los recursos disponibles, usaron adobe o ladrillo en vez de piedra para sus edificaciones, y en caso de que se decorara, sería usando azulejos. Como características arquitectónicas, las civilizaciones de esta región emplearon por primera vez el abovedamiento creado con ladrillos para puertas monumentales y sales que necesitan espacios amplios. Los muros eran gruesos y con vanos pequeños. Se utilizaba el arco de medio punto y sobre él se crea la bóveda de cañón y la cúpula semiesférica. Todos los edificios importantes, tales como los templos y palacios, eran alzados sobre una terraza para protegerlos de la humedad e inundaciones de temporada. Sobre todas las construcciones importantes, los zigurats eran los de mayor relevancia, ya que eran usados para fines tanto religiosos como científicos. En ellos se rendía culto a sus dioses, pero también era usado para realizar observaciones astronómicas. Pero, ¿por qué empezamos este video hablando del urbanismo? Aquí la respuesta. Por primera vez en la historia se precisan criterios urbanísticos en las ciudades. Aunque en un principio los trazos eran irregulares y todo se construía alrededor del templo, posteriormente fue adquiriendo una forma más organizada y cuadriculada, delimitado por grandes murallas. Claro ejemplo, Babilonia. Por un lado están las casas más grandes, la del dios, el templo, y la del rey, el palacio, en la cual vivía la familia real, los nobles y los encargados de administración, así como los guardias. Alrededor de estos se encontraban templos menores, y distribuidas por el resto del terreno estaban las viviendas del resto de la población. Casi a la par de Mesopotamia, la civilización egipcia también presentaba características urbanísticas en sus ciudades, a partir de las que a través de las décadas se ha discutido si realmente se les podría considerar ciudades. Haciendo comparación con aquellas de Mesopotamia, su organización urbanista destaca de entre otras civilizaciones. Dependiendo de la ciudad podemos ver que están organizadas de distinta manera, basándonos en un imperio antiguo. Podemos clasificar las ciudades en los siguientes 5 tipos. La capital, Memphis, ciudades grandes y amuralladas, correspondientes a la capital de provincia, fuertes y puestos de comercio como Elefantina, ciudades de pirámides, pequeñas ciudades y pueblos de provincias. En aspectos generales, las ciudades egipcias que se construyeron se encontraban cerca de mastabas y pirámides, las cuales eran tumbas donde se enterraban a personas, casi siempre alguien de poder e importancia, y se encontraban en santuarios donde ponían joyas, arreglos, mascotas, como perros, gatos, halcones y demás tipo de animales. Aparte de estas aglomeraciones, cerca de la zona de construcción o bien se instalaban campamentos o se creaban pequeños pueblos para los obreros y trabajadores. En el palacio residían, al igual que en Mesopotamia, los familiares del faraón, guardias y nobles. Los sacerdotes residían en pueblos y la mayoría de la población vivía en casas pequeñas pero de varios pisos, cerca de templos, dependiendo de la ciudad. Moviéndonos un poco al mundo oriental, en India la arquitectura es particularmente diferente. Los monumentos más antiguos de la India son de una época reciente, comparados con los de Egipto, y se atribuyen como mucho al siglo V antes de nuestra era. Son religiosos y corresponden a las religiones brahmánica y budistas allí dominantes. No se conocen palacios antiguos en la arquitectura india, pues los de fecha más antigua datan del siglo XV, habiéndose construido los anteriores con material de baja calidad como madera, y los que se hallan de arte indio, los que no son de arte musulmán, son muy escasos. Con este dato podemos saber que en esas religiones se encargaban de la peregrinación. Lo mismo ocurre con las tumbas o monumentos funerarios, que no eran religiosos, ya que no existen datos sobre ellos. Lo que más resalta respecto a las primeras grandes ciudades, como Harappa, son sus emplazamientos urbanísticos, muy bien planificados para su época, que incluso se podía ver sistema de alcantarillado, pozos e incluso canalización para la obtención de agua.
Los materiales para la construcción eran muy simples, ladrillo al horno, no como en Egipto, que había sido ladrillo cocido. Las viviendas eran simples y pequeñas, algunas con patios e incluso pozos privados, y los más pobres vivían en viviendas de un solo cuarto. Posteriormente ya se construirían templos y palacios con mejores materiales, muchos de los cuales podemos ver hasta la actualidad. Como ejemplo tenemos la estupa, que era un tipo de templo budista hecho de piedra, en la cual se depositaban y almacenaban reliquias. La pagoda, evolución de la estupa, que es una construcción de varios pisos. A diferencia de la estupa, esta estaba construida a base de madera. Al igual que la anterior, servía para almacenar reliquias. El Gopuram, una torre ornamentada que se encuentra como puerta, situada sobre la entrada al recinto del pueblo. Y por último, el Shikara. Era un templo con tejado con forma de cono. Tradicionalmente en su cumbre se encontraba un tambor circular rematado por una amalaka, piedra circular que tenía forma de cojín, que a veces podría estar rematada por un pináculo en forma de fruta. Algo que también caracteriza bastante a la arquitectura antigua de la India fueron sus templos excavados en piedra, tallados y pulidos tan minuciosamente que llegaban a simular el brillo y reflejo de un espejo. En estos templos, los sacerdotes budistas se encargaban de meditar y adorar a los dioses. Ahora transportándonos hacia China podemos encontrar cómo la arquitectura refleja un respeto importante hacia la naturaleza, el equilibrio y la armonía, al igual que el poderío de los gobernantes. A causa de este gran respeto que le tenían a la naturaleza, es que los materiales más utilizados para las estructuras eran solamente aquellos proveídos por la tierra. Estos eran madera, ladrillo, piedra y metal. De ahí que la mayoría de los edificios estaban hechos de madera. Las columnas hechas de madera con un fuste liso y en vez de tener un capitel, estas tenían ménsulas que sostenían los grandes techos de las estructuras. Cabe destacar que los edificios de las personas poderosas contaban con varios niveles y picos representativos en las esquinas de los techos. Los edificios de esta región eran decorados con diseños de flores, pergaminos y otros elementos que le proporcionaban paz a la entrada de la naturaleza. Estos ponían colores muy vivos como el rojo, el azul o el blanco. Las edificaciones de las personas con gran poder eran considerablemente más grandes que las personas más pobres, estos llegando a contar con su propio patio, mientras que los menos poderosos compartían patios entre varias casas. Estos patios siendo para esta cultura un lugar de meditación, rituales o banquetes. Este espacio rectangular al aire libre acompañado con plantas, macetas y nada más que pureza y tranquilidad. Ahora regresaremos un poco más al occidente, a Europa. La arquitectura griega se ha caracterizado por sus grandes templos religiosos, por su armonía, equilibrio, proporcionalidad y majestuosidad. En general, su arquitectura se basa en piedra caliza y mármol, pero también se usaban madera, terracota y ladrillo. El edificio más importante en esta civilización es el templo. Los templos servían como depósitos para la adoración de sus dioses. Cada uno se construye en base a un modelo o estilo, basados en los estilos de las columnas, de los cuales existen tres. Dórica. Es un orden que da la sensación de mayor pesadez y se relacionaba con el cuerpo del hombre. El fuste va desde el suelo hasta llegar al capitel integrado por tres piezas y no se presentan estrías. Es bastante simple. El estilo jónico, que es más fino y elegante. Se le asimila con el cuerpo de la mujer. Esta columna tiene una base formada por dos doseles y una escocia, con un fuste que posee 24 estrías separadas entre sí por finos filetes longitudinales, terminando en un capitel con dos volutas. Y por último tenemos el corintio, que fue el más elegante y robusto, pero menos utilizado. Su capitel tiene forma de campana, de la cual salen hojas de acanto. Su organización urbanística se caracteriza por los niveles en la ciudad. Con esto me refiero a que el templo se encontraba en el punto más alto del terreno y el resto de la ciudad en algún lugar más bajo. Después del templo, el teatro era la segunda edificación más grande e importante, encargada del entretenimiento. Casi en el centro de la ciudad normalmente se encontraba el ágora, casi de las mismas proporciones que el teatro, que era una plaza pública,
donde se realizaba mercadeo, asambleas y reuniones civiles. Los teatros eran circulares o semicirculares, y en él se presentaban espectáculos artísticos. Todos los habitantes vivían dentro de las murallas, que delimitaban la ciudad, y fuera de estos se encontraban los huertos y puertos de comercio. Su organización la podemos comparar y ligar con la de Mesopotamia, en este caso, Atenas y Babilonia, sus ciudades más importantes. Sus centros de mayor importancia no se encontraban en medio de la ciudad, sino de un lado. Sus ciudades eran amuralladas y contaban con plazas públicas para la socialización y el comercio. Estos son elementos que tomó la civilización griega de la mesopotámica. Bueno, llegamos a la antigua Roma. Aquí los romanos se basaron en lo que sus antecesores, los egipcios y los griegos, dejaron como arquitectura. Sin embargo, los romanos se centraron más para la vida pública y pensando de una manera más utilitarista. Las columnas que ellos utilizaron fueron las ya conocidas columnas de orden jónico, dórico y corintio. Sin embargo, ellos agregaron dos columnas más, la de orden toscano, siendo muy similar al dórico con la diferencia de que el fuste descansaría en un pedestal y el friso está decorado con guirnaldas, y el compuesto, esta siendo una mezcla del orden jónico y corintio, con las volutas del jónico y las hojas de acanto pertenecientes al corintio. El diseño urbano de las ciudades romanas sigue unas pautas necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios públicos y militares. La ciudad está compuesta por una serie de módulos paralelos equidistantes y separados por calles. Entre todo forman un diseño rectangular que está rodeado por una muralla perimetral con torres de vigilancia. También contaban con dos calles que atravesaban de norte a sur y de este a oeste la ciudad. Estas calles con límites a la ciudad funcionando como entradas, interceptando el centro de la ciudad en dicho cruce de ambas calles, donde se ubica el foro de la ciudad y el mercado. Con estos módulos se diseñan el anfiteatro, este siendo de dos módulos de alto y uno de ancho, el teatro siendo de un solo módulo, al igual que las termas y el mercado. El foro romano siendo la zona central en la que se encuentran templos, basílica, mercados, tribunales y monumentos conmemorativos. Todos estos edificios gozaban de columnas, dinteles, masivas paredes, arcos y cúpulas. Y no podemos olvidar que los romanos desarrollaron grandes acueductos, estos siendo arcos de medio punto en varias de las edificaciones para el paso del agua de dar servicio a la ciudadanía, alcantarillados para poder eliminar los desechos de los ciudadanos. Ya acercándonos al siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, nacido en Italia y extendiéndose por toda Europa, surge el barroco. En la arquitectura barroca domina la riqueza ornamental, la monumentalidad, el juego con las luces y sombras, la teatralidad y la espectacularidad. Normalmente, estos eran edificios de uso religioso, como templos y capillas, o edificios civiles, es decir, palacios embellecidos con jardines y fuentes. Aquí surge una nueva columna, la columna salomónica. Esta columna se distingue de todas las vistas anteriormente, ya que el fuste es una espiral, y este era algunas veces adornado y revestido con distintos ornamentos. Los edificios mencionados anteriormente se caracterizaban principalmente por estar dotados de movimiento, esto logrando con él añadir líneas curvas cóncavas y convexas a la fachada del edificio. En los interiores se podía distinguir un acaparamiento impresionante de ornamentos, esto con el objetivo de embellecer el lugar. Las bóvedas y cúpulas tenían la particularidad de abarcar grandes y vastas áreas, y en vez de ser con forma circular, estas poseían una forma ovalada. Finalmente llegamos al estilo gótico. Este se remonta a la época del Renacimiento, pero siendo mayormente exaltado en el siglo XIX por los movimientos nacionalistas y románticos europeos. Su arquitectura se desarrolla a partir de la arquitectura románica, una estética medieval caracterizada por arcos, techos abovedados y grandes vitrales. Los edificios construidos por arquitectos góticos dejaban de ser aquellos con paredes supergruesas para poder ser estructuras más altas y delicadas, con paredes más delgadas, todo esto con el afán de estar más cerca del cielo. Los elementos esenciales son el arco apuntado y la bóveda de crucería, esta compuesta por arcos que se cruzan diagonalmente.
La fachada se divide en tres zonas verticales como naves, generalmente tres y en tres fajas horizontales. La de los pies tiene generalmente tres vanos abocinados con una abundante decoración escultórica y flanqueada por torres de varios cuerpos que rematan en terraza o en una aguja.